torno a ser per Mallorca. Han passat 10 anys des que vaig cursar per primera vegada com a alumne l'assignatura de diversitat biològica dels grups humans. Ara, a la fi, l'assignatura està acabada i a lliure disposició de la societat, tal i com somiava tant de temps enrere. Seria probablement el moment de deixar-ho, de tancar un capítol de la meva vida i dedicar-me a altres coses, però han quedat pendents uns temes. Hi ha classes que m'agradaria ampliar, persones que m'agradaria entrevistar i temes que m'agradaria abordar. Són continguts addicionals per l'assignatura, malament el seu nexe podria ser tènue a vegades. Uns temes són debatibles i controvertits, d'altres inclús no són científics, però m'apareix que tots ells mos conviden a somiar i a reflexionar, i això, en el final, és el que importa. Els continguts d'aquesta nova sèrie són totalment personals i, per tant, només reflexen les opinions pròpies d'aquells en els que apareixen. Jo tampoc som especialista en els temes que s'aborden i, per tant, no voldria transmetre la idea de que el que dic és infal·lible o definitiu. Per al contrari, en els pròxims capítols me vull acostar a la frontera dels meus coneixements i sospesar allò que podria quedar més enllà. L'antropologia, al cap i a la fi, no és exclusivament una disciplina biològica i a l'ésser humà se'l pot estudiar de moltes maneres. Me vols acompanyar en aquesta recerca de nous horitzons? Au, anem! Hola a todos, bienvenidos a este capítulo excepcional que he decidido hacer sobre la conquista de América por parte de los colonizadores españoles y en general también sobre la época colonial en el Nuevo Mundo. Es un tema que cuando tratamos en sus clases de diversidad biológica de los grupos humanos todo el continente americano, me pareció que quedaba un poco en el aire y quedarse solamente en las consecuencias biológicas de ese primer contacto entre dos poblaciones que hacían miles de años que se habían separado biológicamente. Sin embargo, cabe preguntarse si las condiciones de partida en las que se encontraban los nativos americanos cuando se produjo la llegada de los europeos pudo haber influido en el ulterior desarrollo de aquel choque de civilizaciones. En el contexto de una clase que se imparte en España, me parece que abordar las cuestiones socioculturales y biológicas de ese encuentro con mayor profundidad sería muy interesante. Por supuesto, una primera aproximación que a mí en su día me pareció muy interesante es el libro de Jared Diamond de Armas, Gérmenes y Acero, en el que plantea un poco la premisa de por qué diferentes civilizaciones habían evolucionado a un paso aparentemente distinto y habían alcanzado unos niveles tecnológicos distintos que tuvieron por consecuencia precisamente que el encuentro entre estas dos culturas tuviera lugar en el sentido en el que tuvo lugar. Es comprensible que, teniendo un desarrollo tecnológico diferente, esa relación fuera asimétrica. Los españoles, con relativamente escasas tropas, tuvieran la capacidad de imponer su dominio a unas poblaciones realmente muy grandes, de miles y miles de habitantes. Este periodo de la conquista fue interesante también por las consecuencias que tuvo para la población indígena y las consecuencias que tuvo en Europa. Y a mí me parece interesante analizar cuál fue realmente nuestro papel en aquella conquista. Existen todo tipo de posturas que intentan defender desde el extremo de que los conquistadores españoles eran unos sanguinarios y crueles guerreros que llegaron a América con intención de exterminar a toda la población local, mientras que otras interpretaciones se van al extremo completamente opuesto e intentan defender la idea de que la época fue muy benigna para las poblaciones locales, permitiéndoles integrarse en un mundo civilizado. Sea como fuere, al final la mayoría de las explicaciones históricas que se manejan habitualmente giran en torno a la idea central de intentar determinar si los conquistadores españoles fueron buenos o fueron malos, o si fueron mejores o peores que otros europeos en sus territorios de ultramar. Pero este tipo de discusiones me parece que no llevan a ningún lado, ya que no nos permiten explicar el porqué de esas conductas. La excusa que tengo para este documental es la de presentar una idea novedosa para entender esta época y que pone el foco en el modo de explotación del medio que tenían las poblaciones nativas americanas para explicar el tipo de interacción que acabarían teniendo con los colonizadores europeos. Pero antes de poder presentar esta hipótesis, me parece relevante establecer primero cómo fue el trato que los europeos, tanto los españoles como otras nacionalidades, prodigaban a los nativos que encontraban durante sus viajes transoceánicos. Tras leer algunos libros, entre ellos, por ejemplo, el de Fray Bartolomé de las Casas, que es la gran denuncia de la época sobre el trato inhumano que habían recibido las poblaciones indígenas por parte de los conquistadores españoles, uno realmente se hace la idea de que aquella conquista no debió ser todo lo bonita que podría haber sido. De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como dijimos, donde entraron cristianos e comenzaron los grandes estragos e perdiciones de estas gentes, e que primero destruyeron y despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse e para usar mal de ellos, e comerles sus comidas que de sus sudores y trabajos salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su grado, conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca, porque no suelen
tener más de lo que ordinariamente han menester e hacen con poco trabajo en lo que basta para 3 casas de a 10 personas cada una para un mes, come un cristiano e destruye en un día. E otras muchas fuerzas e violencias e vejaciones que les hacían. Comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo, y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros huíanse a los montes por apartarse de gente que tan dura y terrible conversación. Los cristianos dábanles de bofetadas, de puñadas y de palos, hasta poner las manos en los señores de los pueblos. Y llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor rey, señor de toda una isla, un capitán cristiano le violó por fuerza a su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas, que son harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos defensa, por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aún de niños. Los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas, comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando. Y cayendo en el agua decían: bullís, cuerpo de tal. Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí se hallaban. Hacían unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña a fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego, así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos y de ellas llevaban colgando. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábanlos a ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas. Una vez vi de que, teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales y señores, y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba y aun sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogallos. Antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atízoles el fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Yo vi de todas las cosas que arriba dichas, y muchas otras infinitas, y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes, y subía a las sierras huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigo del linaje humano. Enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían como si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías, y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios a algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Habiendo visitado recientemente las ciudades de Trujillo y de Plasencia y habiendo hecho ahí unos tours guiados con historiadores, pues también recibimos bastante información de la conquista de América. A fin de cuentas, algunos importantes conquistadores como Orellana o Francisco de Pizarro son originarios de Trujillo. Una de las interpretaciones interesantes fue la de que hay que entender el contexto de la época en la que se descubrió América. América se descubrió en 1492, que no es un año cualquiera, sino que es precisamente el año en el que culmina la conquista de Granada y con ello la reconquista de la península ibérica de manos de los moros que llevaban ya cientos de años conviviendo con nosotros y compartiendo la península. El impacto que esto tuvo no es de menospreciar, porque significó que miles de soldados y nobles que profesionalmente se habían dedicado a las armas de la guerra, de repente pasaban a estar en paro, no tenían actividad a la que dedicarse. Durante cientos de años de la Reconquista se había establecido en España un estamento de nobles y sus vasallos dedicados exclusivamente a las contiendas bélicas, tanto entre los diferentes reinos cristianos como también, lógicamente, en contra de los moros que habitaban la península y de todo ese prolongado periodo de la Reconquista. Al descubrirse América en ese momento, muchos de estos nobles, como pueden haber sido Francisco de Pizarro y otros hidalgos y también muchos vasallos, decidieron embarcarse hacia este nuevo mundo en busca de fortuna y avance en la escala social.
España, en ese momento, siendo una sociedad feudal en tránsito a una monarquía absolutista, no ofrecía grandes alicientes a ninguna de estas personas que quedaban aquí. España en la época era una España rural que no ofrecía apenas movilidad social y posibilidades de poder. Por tanto, para todos estos nobles dedicados a la guerra y que estaban acostumbrados a obtener riquezas con cierta facilidad a partir del saqueo de las posesiones de los moros a los que conquistaban, decidieron enmarcarse y emprender una nueva vida en el Nuevo Mundo. Las consecuencias que esto tiene pues son fáciles de imaginar. La conquista tuvo lugar a manos de militares expertos, curtidos de guerras fratricidas, de guerras de religión y por tanto personas con una mentalidad seguramente muy sanguinaria y muy agresiva. En ese sentido no me extraña lo más mínimo y doy plena credibilidad al relato que hace Fray Bartolomé de las Casas, en el que describe cómo los indios, que eran bastante inocentes, eran atrapados para luego ser extorsionados para producir el oro que requería la corona española y, lógicamente, de la cual una buena parte se quedaban los propios conquistadores. Las torturas que hacían estos conquistadores pues no nos sorprenden como europeos en el contexto precisamente de lo que vendría poco después, que eran las guerras de religión y las persecuciones de los protestantes y de los católicos, donde se quemaban brujas, donde se crucificaba y torturaba de manera absolutamente horrenda. Y estas técnicas pues obviamente se exportaron y se implementaron también en América. Almost everything we were told about him is wrong, but more importantly, is about what we were not told. So hopefully, by the end of this video, you'll begin to understand why this man does not deserve to be celebrated in the way this movie intends, and instead be condemned as one of the worst monsters of all time. You know what? It really is remarkable to see how hard this film tries in making this pathetic excuse for a man into a likable heroic figure. They ought to make good and skilled servants, for they repeat very quickly whatever we say to them. I think they can very easily be made Christians, for they seem to have no religion. Weapons they have none, for I show them swords, which they grasped by the blades, and cut themselves through ignorance. I could conquer the whole of them with 50 men, and govern them as I pleased. Wow! Seriously, like the only thing that they have in common is that they both recognize the native people's innocence. Whilst in the movie Columbus notes this with admiration, the real Columbus saw it as an opportunity to exploit them, which is exactly what he really did and more. It's actually really creepy watching the scene with the children, knowing that Columbus sold little girls into sexual slavery. He actually wrote himself, 100 castellanos are as easily obtained for a woman as for a farm, and it is very general, and there are plenty of dealers who go about looking for girls. Those from 9 to 10 are now in demand. So I actually think it's quite disgusting when real Columbus gave women as gifts to his men in order to be raped. Michele de Cuneo wrote, while I was in the boat I captured a very beautiful Carib woman, whom the said Lord Admiral Columbus gave to me, and with whom, having taken her into my cabin, she being naked according to their custom, I conceived desire to take pleasure. I wanted to put my desire into execution, but she did not want it, and treated me with her fingernails in such a manner that I wished I had never begun. But seeing that, I took a rope and thrashed her well, for she raised such unheard of screams that you would not have believed your ears. Finally, we came to an agreement in such a manner that I can tell you that she seemed to have been brought up in a school of whores. And it doesn't stop there. When he was unable to find the large amounts of gold that he had promised to the crown, Columbus forced thousands of natives to work in gold mines. They were told that they had to supply a thimble of gold every 3 months to the Spanish, or else there would be consequences. It was actually Christopher Columbus who introduced this practice. By order of Christopher Columbus, if a native resisted from working in the mines, then they would have their noses or ears cut off. If they were unable to find gold, then they would have their hands chopped off and have them tied around their necks until they bled to death. 10,000 natives died this way, and the many who tried to escape were either burned alive when they were captured, or were torn apart and fed to the dogs. As you can imagine, the natives revolted, and Columbus's retaliation was swift, brutal, and above all horrifying. One of Columbus's men, Bartolomé de las Casas, wrote,
They attacked the towns and spared neither the children nor the aged, nor pregnant women nor women in childbed, not only stabbing them and dismembering them, but cutting them to pieces, as if dealing with sheep in the slaughterhouse. They laid bets as to who with one stroke of the sword could split a man in two, or could cut off his head or spill out his entrails with a single stroke of the pike. They took infants from their mother's breast, snatching them by the legs and pitching them headfirst against the rocks, or snatched them by the arms and threw them into the rivers, roaring with laughter and saying as the babies fell into the water, "Boil there, you offspring of the devil." This is genocide on a massive scale, in my opinion, easily comparable to atrocities committed by Genghis Khan or during the Second World War. If there is one thing I can assure you of, and that is Christopher Columbus was not a victim of his time. People were just as equally shocked back then by what he did as they are now. Bartolome de las Casas was so mortified by what he witnessed, he himself wrote of his experiences under Columbus, "My eyes have seen these acts so foreign to human nature that now I tremble as I write." Eventually, Columbus was stripped of his titles and arrested for his unspeakable crimes against the Arawak tribes and sent to prison in Spain. Queen Isabella herself was horrified, as she had given specific orders to him to befriend the natives, to convert them, and not enslave them. However, Columbus only served 6 weeks before he was pardoned by King Ferdinand. And finally, the extent of his crimes we will probably never fully know. But to give you an idea, on the island of Hispaniola, there was a population of over 3 million natives prior to Columbus's arrival. By 1515, only 50 to 60,000 remained, and within 50 years, they were all gone. And that was just on one island. Como digo, los desmanes que los españoles tuvieron en América al principio de la conquista, durante quizá los primeros 50 años, no me parecen en absoluto exagerados, teniendo en cuenta, como digo, qué tipo de soldados estaban participando en aquella conquista. Cuando uno compara las actuaciones de estas otras naciones europeas con las españolas, es cuando se pone de manifiesto que probablemente esa inquina que se tiene hacia los españoles por su papel en América Latina esté hasta cierto punto descontextualizada. Si uno pone esto en perspectiva, se da cuenta quizá de que los españoles no hicieron nada que no fuera la norma en aquella época. No son actuaciones que sean diferentes a lo que hicieron los británicos en muchas de sus colonias africanas o lo que hicieron posteriormente los estadounidenses con el genocidio de los nativos norteamericanos, a los cuales activamente y desde el gobierno central intentaron exterminar cuando ya los tenían encerrados en sus reservas para indígenas. For this video, I would like to change things up a bit and take this opportunity to explore the history of the Sioux that goes beyond the setting of the film. Right before the end credit sequence, we see an epilogue that says, 13 years later, their homes destroyed, the buffalo gone, the last band of free Sioux submitted to white authority at Fort Robinson, Nebraska. The great horse culture of the plains was gone, and the American frontier was soon to pass into history. There, the negotiations for the Fort Laramie Treaty would begin. What was ultimately agreed upon was that the Plains tribes would allow the wagon trains in the Oregon Trail to pass through their lands unharmed, and the military were allowed to build a series of forts along the Oregon Trail to protect it and patrol it. In exchange, the US government officially recognized the sovereignty of the Plains nations. Here is a map of the lands reserved for the Sioux. The treaty also stated that American pioneers would not settle their lands and that both sides would punish their own lawbreakers when they wronged the other party. And that was it. The treaty was signed, the peace pipe was passed around, all seemed to be good, and there was peace between the Sioux and the United States. That was until 1854, the Grattan Massacre, and it would spark off the First Sioux War, after which more wars followed. There was the Dakota War, the Colorado War, the Powder River War, and things finally came to a head in Red Cloud's War. After 14 years of bloodshed, Washington called for a new peace conference to be held, yet again at Fort Laramie. However, this new peace would come at a great cost to the Sioux, as they now had to give up more of their land. The Great Sioux Reservation of 1851 would now shrink to this. The old boundaries were now classified as unceded Indian territory. All the land within the Great Sioux Reservation, including the sacred Black Hills, would be recognized as sovereign territory, and white men were forbidden to trespass unless they were government officials. The Sioux were also promised annuities to be paid annually over the next 30 years in the form of food, clothing, and other services.
The US would also provide teachers, carpenters, millers, engineers, blacksmiths, and a government agency to reside at the reservation. The idea behind this was that in order for the Sioux to survive, they needed to completely shed their nomadic ways and become basically civilized. So with the signing of the Fort Laramie Treaty of 1868, there was relative peace, but that peace would once again be challenged when in 1874, gold was discovered in the Black Hills on the Great Sioux Reservation. Washington eventually decided that the gold was more important than keeping their word. So, in 1875, they offered to buy the Black Hills from the Sioux, and the Sioux replied with a resounding no. So the United States, not wishing to appear as the aggressors, made an ultimatum, demanding that all Sioux return to the reservation by January 31st, 1876, or be declared hostile. The deadline passed, and Washington's conscience was clear, allowing them to declare war. In the late spring, the US Army launched a major offensive to force the Sioux back onto the reservation. On June 25, 1876, in eastern Montana, a battle would be fought near the Little Bighorn River that would be one of the most famous in American history. A Lieutenant Colonel George Custer, a reputable Indian fighter, was tracking the movements of a large host that was believed to be 800 strong. With him was the 7th Cavalry, numbering up to 750 men. During a reconnaissance, he discovered a massive Sioux camp, but noticed that there were no warriors to be seen, only women and children. So seizing the opportunity, Custer and 200 of his men attacked the camp with the objective of taking the women and children as hostages. However, as the 7th Cavalry drew near on multiple sides, hundreds of warriors emerged from their teepees and attacked. Custer attempted to regroup his men, but was soon overwhelmed by over 2,000 Native Americans. Within an hour, Custer and nearly 270 of his men had been wiped out. This was to be the worst military defeat the United States suffered during the Sioux Wars. Months after Little Bighorn, the Sioux and their allies lost the war and were soon back on the reservation. The United States wasted no time in taking away the Black Hills and even more Sioux land. For over 10 years, the Sioux lived on the reservations and were almost entirely dependent on government rations. The buffalo they hunted were gone, driven to the brink of extinction by white hunters. The land they were expected to farm produced little in crops, and by 1890, the rations they depended on would be cut in half, and the Sioux were facing starvation. It was a culture in mourning with its identity and survival. And then, in 1889, a Paiute prophet in Nevada called Wovoka created a religious movement known as the Ghost Dance that spread across the western United States, including the Sioux reservations. Farmers and ranchers living near reservations were terrified of the Ghost Dance and feared that it would encourage another Indian uprising. In response, the US War Department outlawed the Ghost Dance and persecuted any of its practitioners. When the Ghost Dance reached the Sioux reservations, the government sent thousands of troops to subdue it. On December 28, 1890, the 7th Cavalry intercepted a band of Hunkpapa and Minneconjou Sioux headed to the Pine Ridge Reservation. In the band was 106 men and 252 women and children. The soldiers ordered them to make camp at Wounded Knee Creek. The next day, the soldiers had surrounded the encampment and ordered the Sioux to surrender their weapons. Dissatisfied with the amount of weapons procured, some of the soldiers went into the camp and started frisking the Sioux. In the confusion, a few more shots were fired, some from the soldiers and others from 5 young Lakota who had been concealing their weapons. But in the next few seconds, things immediately escalated. The troops started firing their rifles indiscriminately into the crowd, along with 4 rapid-firing Hotchkiss cannons. Whilst the Lakota men fought back, the women and children fled the camp in panic, but even hours later the soldiers continued to pursue them. Some bodies would be found miles away from where it all started. When the massacre was finally over, the Lakota body count was between 144 and 300. Later, the bodies were piled onto carts and dumped in a mass grave. And to add the final insult, 20 of the troopers were awarded the Congressional Medal of Honor. The Wounded Knee Massacre marked the final dark chapter of the Sioux Wars, and over 100 years later, things still haven't improved. The Sioux reservations are some of the poorest places in the United States, where alcoholism is high, where life expectancy is the second lowest in the Western Hemisphere, and 80% of the people face unemployment, 14% of homes are without electricity, and 20% of households lack running water. All of this within the richest country in the world. As I see it, the history of the Sioux's plight doesn't end in 1877, nor does it end at Wounded Knee. It is unfolding as we speak,
We are seeing history in the making, and it's largely being ignored. The Sioux have been fighting for their sovereign rights for over 150 years, and it's amazing to see that, to this very day, they are still warriors of the plains. De aproximadamente la misma época, finales del siglo XIX, data la siguiente lectura que quiero traer a colación a modo de ejemplo de cómo los británicos no dudaban tampoco a la hora de masacrar poblaciones indígenas y destruir civilizaciones ancestrales. La historia colonial británica es larguísima y brutal, y esto simplemente es un ejemplo que encontré casualmente en un libro de Tim Marshall titulado Divididos. Conduzca varias horas al este de Lagos y podrá encontrar con cierta dificultad las ruinas de una enorme ciudad amurallada que se perdió primero en la jungla y luego en la historia durante siglos. Se cree que las murallas se empezaron a construir en el siglo VIII para repeler a los invasores. En el siglo XI, la ciudad de Benín era capital del imperio de Benín, el imperio más desarrollado de África Occidental. Cuando los portugueses la descubrieron en 1485, para su asombro encontraron un área urbana más grande que su propia capital, Lisboa. Situada en una llanura a unos 4 días a pie de la costa, la ciudad estaba rodeada por enormes muros de hasta 20 metros de altura y zanjas excepcionalmente profundas, todas las cuales estaban vigiladas. En el centro de la ciudad estaba el Palacio del Rey, que supervisaba una sociedad altamente burocrática. A partir de ahí partían 30 calles principales, de unos 120 pies de ancho, que corrían en ángulos rectos entre sí, todas con calles más estrechas que conducían a ellas. La ciudad estaba dividida en 11 barrios. Algunos de ellos estaban iluminados por la noche por altas lámparas de metal que quemaban mechas alimentadas con aceite de palma y que iluminaban la extensa obra de arte que era toda la ciudad. Dentro de la ciudad había casas, algunas de 2 pisos de altura, y recintos amurallados de arcilla roja. Los primeros exploradores portugueses quedaron impresionados con la escala de la ciudad y las impresionantes obras de arte y arquitectura que contenía. En 1691, Lourenço Pinto, capitán de un barco portugués, observó: todas las calles son rectas y se prolongan hasta donde alcanza la vista. Las casas son grandes, especialmente la del rey, que está ricamente decorada y tiene hermosas columnas. La ciudad es rica y trabajadora. Está tan bien gobernada que se desconoce el robo y la gente vive con tanta seguridad que no tiene puertas en sus casas. En 1897, esta joya de África Occidental fue destruida por las tropas británicas que intentaban expandir su control del continente. Después de algunos años de intentos británicos por consolidar su poder en la región, la situación se volvió violenta. Una fuerza de aproximadamente 1.200 marines reales cayó sobre la ciudad, quemando el palacio y las casas de la gente y saqueando iconos religiosos y obras de arte. Muchos bronces robados de Benín permanecen en museos de todo el mundo incluso hoy. La mayoría de las grandes murallas de la ciudad fueron destruidas cuando los victoriosos británicos implantaron su autoridad en el reino, volando grandes secciones de la muralla para incorporar la ciudad y sus alrededores a la Nigeria británica. La población local tomó gran parte de lo que quedaba como material de construcción para construir nuevas viviendas, y poco a poco la ciudad se fue despoblando. A principios de la década de 1960, los arqueólogos comenzaron a explorar el área y trazar un mapa de lo que ahora está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por supuesto, es posible argumentar que las actuaciones de las potencias occidentales en el siglo XIX no son comparables con la manera de actuar de los europeos renacentistas durante los primeros viajes transoceánicos, cuando explorábamos por primera vez lugares distantes con poblaciones muy diferentes tanto en aspecto como en cultura a lo que estábamos acostumbrados en Europa. Por fortuna, he encontrado también un interesante pasaje en el libro de Daron Acemoglu y James Robinson, donde nos enteramos de las pequeñas fechorías que hacían los holandeses en el siglo XVI en el Pacífico, sin que la historia haya tenido a bien inmortalizarlo en una leyenda negra holandesa. Capítulo 9. El archipiélago de las Molucas de la Indonesia moderna está formado por 3 grupos de islas. A principios del siglo XVII, las Molucas del norte albergaban los reinos independientes de Tidore, Ternate y Bacan. Las Molucas medianas eran el hogar de la isla reino de Ambon. Al sur se encontraban las islas de Banda, un pequeño archipiélago que todavía no estaba unificado políticamente. Aunque nos parezcan remotas hoy en día, las Molucas en aquel momento eran cruciales para el comercio mundial, porque eran las únicas productoras de especies valiosas como clavo, macis y nuez moscada. La macis y la nuez moscada solamente crecían en las islas de Banda. Los habitantes de estas islas producían y exportaban estas especies escasas a cambio de comida y productos manufacturados, procedentes de la isla de Java, del centro de distribución de Melaka en la península Malasia y de la India, China y Arabia. Tal y como dijo el viajero portugués Tomé Pires en 1515. El comercio entre los distintos países de 1000 leguas debe venir a Melaka. Quien quiera que sea señor de Melaka tiene en sus manos la garganta de Venecia.
La presencia de europeos creció y tuvo un impacto mucho mayor con la llegada de los holandeses, que enseguida se dieron cuenta de que monopolizar la oferta de especias valiosas de las Molucas sería mucho más rentable que competir contra otros comerciantes europeos o locales. En el año 1600 convencieron al gobernante de Ambon para que firmara un acuerdo de exclusividad que les dio el monopolio del comercio del clavo de Ambon. Con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, los intentos holandeses de hacerse con todo el comercio de especias y eliminar a su competencia por las buenas o por las malas cambiaron a mejor para los holandeses y a peor para el sudeste asiático. También fue la segunda empresa que tenía su propio ejército y el poder de hacer guerras y colonizar territorios extranjeros. Con el poder militar de la empresa, los holandeses procedieron a eliminar todos los intrusos potenciales para poder imponer su tratado con el gobernante de Ambon. Capturaron un fuerte clave en manos de los portugueses en 1605 y eliminaron por la fuerza a todos los demás comerciantes. Posteriormente, se expandieron al norte de las Molucas, obligando a los gobernantes de Tidor, Ternate y Bacán a acordar que no se cultivaría ni comerciaría con clavo en sus territorios. El tratado que impusieron en Ternate incluso permitía a los holandeses llegar y destruir cualquier árbol de clavo que encontraran allí. Ambon era gobernado de una forma similar a gran parte de Europa y América durante aquella época. La población tenía que pagar un tributo al gobernante y estaba sujeta a trabajos forzados. Los holandeses se apoderaron de aquellos sistemas y los intensificaron para extraer mano de obra y más clavo de la isla. Desde siempre, las familias extensas pagaban tributos en clavo a las élites de Ambon. Pero, tras la llegada de los holandeses, todas las casas quedaron sujetas a la tierra y debían cultivar cierto número de árboles de clavo. Además, estaban obligadas a hacer trabajos forzados para los holandeses. Los holandeses también se apoderaron de las islas de Banda, en un intento de monopolizar la macis y la nuez moscada. Sin embargo, estas islas estaban organizadas de forma muy distinta a Ambon. Estaban formados por muchas ciudades-estado, pequeñas y autónomas, y no había ninguna estructura jerárquica, social o política. Aquellos pequeños estados que, en realidad, no eran más que pueblos pequeños, estaban gobernados por reuniones de ciudadanos. No había ninguna autoridad central que los holandeses pudieran coaccionar para que firmaran un tratado de monopolio y tampoco un sistema de tributos del que se pudieran apoderar para capturar toda la oferta de macis y nuez moscada. Dado que su plan inicial de establecer un monopolio de macis y nuez moscada quedó frustrado, el gobernador holandés de Batavia, Jan Pieterszoon Cohen, presentó un plan alternativo. Cohen fundó Batavia en la isla de Java, como nueva capital de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1618. En 1621 navegó hasta Banda con una flota y masacró a prácticamente toda la población de las islas, probablemente 15.000 personas. Todos sus líderes fueron ejecutados con el resto del pueblo y solamente dejaron a unos cuantos vivos, lo suficientes para conservar el saber hacer necesario para producir macis y nuez moscada. Tras acabar el genocidio, Cohen creó la estructura política y económica necesaria para su plan, una sociedad de plantación. Las islas fueron divididas en 68 parcelas, que se entregaron a 68 holandeses, la mayoría de los cuales eran o habían sido empleados de la Compañía Holandesa de las Islas Orientales. Los pocos bandaneses que habían sobrevivido tuvieron que enseñar a estos nuevos propietarios de plantaciones a producir las especias. Los propietarios podían comprar esclavos a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales para poblar las islas, que se habían quedado deshabitadas, y producir especias que debían venderse a precios fijos a la empresa. A finales del siglo XVII, los holandeses habían reducido la oferta mundial de estas especias alrededor del 60% y el precio de la nuez moscada se había duplicado. Los holandeses extendieron la estrategia que habían perfeccionado en las Molucas a toda la región, con implicaciones profundas para el resto del sudeste asiático. Para evitar la amenaza de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, varios estados dejaron de producir cultivos para la exportación y cesaron su actividad comercial. La autarquía era más segura que enfrentarse a los holandeses. En 1620, el estado de Banten, en la isla de Java, cortó sus árboles de pimienta con la esperanza de que así los holandeses los dejaran en paz. Cuando un comerciante holandés visitó Maguindanao, al sur de las Filipinas, en 1686, le dijeron: el clavo y la nuez moscada pueden cultivarse aquí, igual que en Malacu. Ahora no hay aquí porque el antiguo Rajá hizo que se echaran a perder antes de su
su muerte. Temía que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales viniera a luchar por ellos. No sabemos cuál habría sido el camino del desarrollo económico y político de los estados del sudeste asiático si no se hubiera producido la agresión holandesa. Sin embargo, al igual que en las Molucas, el colonialismo holandés cambió fundamentalmente su desarrollo político y económico. Los pueblos del sudeste asiático dejaron de comerciar, se replegaron sobre sí mismos y se hicieron más absolutistas. Finalmente, su retirada del comercio no los salvaría de los europeos, ya que, a finales del siglo XVIII, casi todos formaban parte de los imperios coloniales europeos. También en relación con la conquista de América y de esa leyenda negra de la historia de España, cabe preguntarse cómo se explica que sea precisamente en las antiguas colonias españolas donde quede el mayor porcentaje de población indígena si se compara a todos los países actuales de América, tanto Norteamérica como Sudamérica. Es muy llamativo que la población de indígenas en Estados Unidos sea apenas del 0,1% de la población total, mientras que en algunos países como Bolivia la población indígena actual puede llegar a superar incluso el 46% de la población total. A fin de obtener una explicación global de por qué se dieron esas formas de colonialismo tan diferenciales entre Norteamérica y Latinoamérica, pues resulta que descubrí una teoría muy interesante en un libro que a priori no tiene nada que ver con la conquista de América. Se titula ¿Por qué las naciones fracasan? Pues en el contexto de este libro se hacía una descripción o un análisis muy interesante de la conquista de América y se explicaba cómo pudiera ser que hubiera esas diferencias tan grandes entre la explotación que se hizo en Norteamérica y la que se hizo en Mesoamérica y Sudamérica. Y esto además está lógicamente relacionado directamente con la biología de las poblaciones humanas, que es la razón por la cual yo traigo este vídeo como contenido adicional a la asignatura. Daron Acemoglu y James A. Robinson, capítulo 1. A principios de 1516, el navegante español Juan Díaz de Solís llegó a un estuario amplio de la costa oriental de Sudamérica. Díaz de Solís vadeó hacia la orilla, reclamó ese territorio para España y dio nombre al Río de la Plata, porque los lugareños tenían aquel metal precioso. Los pueblos indígenas de ambos lados del estuario, las charrúas en lo que actualmente es Uruguay y los querandíes en las llanuras que se conocerían como La Pampa en la Argentina moderna, vieron a los recién llegados con hostilidad. Eran cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos sin autoridades políticas centralizadas fuertes. De hecho, fue una banda de charrúas la que mató a palos a Juan Díaz de Solís cuando éste exploraba los nuevos dominios que intentaba ocupar para España. En 1534, los españoles, todavía optimistas, enviaron una primera misión de colonos desde España bajo el liderazgo de Pedro de Mendoza. Fundaron una ciudad en el emplazamiento de Buenos Aires ese mismo año, que debía de haber sido un lugar ideal para los europeos. Buenos Aires tenía un clima templado y hospitalario. Sin embargo, la primera estancia de los españoles allí duró poco tiempo. No estaban allí para conseguir Buenos Aires, sino para obtener recursos que extraerían los nativos bajo coacción. Sin embargo, los charrúas y los querandíes no cooperaron. Se negaron a proporcionar comida a los españoles y a trabajar cuando eran apresados. Atacaron el nuevo asentamiento con sus arcos y flechas. Los españoles estaban hambrientos, ya que no habían previsto tener que buscar su propio sustento. Buenos Aires no era lo que habían soñado. No podían coaccionar a los lugareños para que trabajaran para ellos. Y allí no había plata ni oro que explotar. La plata que Juan Díaz de Solís encontró, de hecho, procedía del estado Inca en los Andes, muy lejos hacia el oeste. Mientras intentaban sobrevivir, los españoles empezaron a enviar expediciones para encontrar un nuevo lugar que ofreciera mayores riquezas y poblaciones más fáciles de someter. En 1537, una de aquellas expediciones, bajo el liderazgo de Juan de Ayolas, siguió aguas arriba el río Paraná, en busca de una ruta hacia los incas. En el camino estableció contacto con los guaraníes, pueblo sedentario de economía agrícola basada en el maíz y la mandioca. Juan de Ayolas enseguida se dio cuenta de que los guaraníes eran completamente distintos de los charrúas y los querandíes. Tras un breve conflicto, los españoles vencieron la resistencia guaraní y fundaron una ciudad, Nuestra Señora de Santa María de la Asunción, que sigue siendo la capital de Paraguay. Los conquistadores se casaron con las princesas guaraníes y se establecieron rápidamente como una nueva aristocracia. Adaptaron los sistemas ya existentes de trabajos forzados y tributos de los guaraníes, pero con ellos al mando.
Aquel era el tipo de colonia que deseaban establecer y, al cabo de 4 años, habían abandonado Buenos Aires y todos los españoles establecidos allí se trasladaron a la nueva ciudad. Buenos Aires, el París de Sudamérica, una ciudad de avenidas anchas de estilo europeo basadas en la gran riqueza agrícola de la Pampa. No fue colonizada de nuevo hasta 1580. El abandono de Buenos Aires y la conquista de los guaraníes reflejan la lógica de la colonización europea de América. Los primeros españoles y, como veremos, también los colonos ingleses, no estaban interesados en cultivar la tierra ellos mismos. Querían que lo hicieran otros por ellos y saquear sus riquezas, oro y plata. Las expediciones de Juan Díaz de Solís, Pedro de Mendoza y Juan de Ayolas llegaron tras las más famosas que siguieron al avistamiento de Cristóbal Colón de una de las islas Bahamas el 12 de octubre de 1492. La expansión y la colonización española de América empezaron en serio con la invasión de México por parte de Hernán Cortés en 1519, con la expedición de Francisco Pizarro a Perú una década y media después, y con la de Pedro de Mendoza al Río de la Plata solamente 2 años más tarde. Durante el siglo siguiente, España conquistó y colonizó la mayor parte de la América Central, y el oeste y el sur de Sudamérica, mientras que Portugal reclamó el este, Brasil. La estrategia de colonización española fue muy efectiva. La inició Hernán Cortés en México, basándose en la observación de que la mejor forma de dominar al adversario era capturar al líder indígena. Esta estrategia le permitió reclamar la riqueza acumulada de los líderes y coaccionar a los pueblos indígenas para que le entregaran tributos y comida. El paso siguiente consistía en establecerse como la nueva élite de la sociedad indígena y hacerse con el control de los impuestos y tributos ya existentes y, sobre todo, de los trabajos forzados. Cuando Cortés y sus hombres llegaron a la gran capital azteca de Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, fueron recibidos por Moctezuma, el emperador azteca, que había decidido, aconsejado por sus asesores, dar la bienvenida a los españoles de forma pacífica. Lo que ocurrió después fue descrito en la obra compilada después de 1545 por el religioso franciscano Bernardino de Sahagún en su famoso Códice Florentino. Los españoles se apoderaron enseguida de Moctezuma. Entonces se dispararon cada una de las armas. Reinaba el miedo. Era como si todo el mundo se hubiera tragado el corazón. Incluso antes de que hubiera oscurecido, había terror, estupefacción, aprensión. La gente estaba aturdida. Y con la puesta de sol se proclamaron todas las cosas que los españoles necesitaban. Tortillas blancas, pavas asadas, huevos, agua dulce, madera, leña, carbón. Moctezuma recibía órdenes. Y cuando los españoles se hubieran asentado bien, preguntaron a Moctezuma sobre todo el tesoro de la ciudad, buscando oro con gran celo. Y Moctezuma fue allí para dirigir a los españoles. Ellos fueron rodeándole, le abrazaban, le agarraban. Y cuando llegaron al almacén, a un lugar llamado Teocalco, llevaron todas las cosas brillantes, el abanico de cabezas de plumas de quetzal, los artefactos, los escudos, los discos dorados, las narigueras de oro con forma de luna creciente, las bandas de oro para las pernas, los brazos y la frente. Acto seguido se separó el oro. Enseguida prendieron fuego a todas las cosas preciosas, lo quemaron todo. Y los españoles hicieron barras a partir de aquel oro. Y los españoles fueron caminando a todas partes. Lo tomaron todo lo que veían que fuera bueno. Más tarde fueron al propio almacén de Moctezuma, al lugar llamado Totocalco, y se llevaron las posesiones del propio Moctezuma. Todos objetos preciosos, collares con colgantes, bandas de brazo con penachos de plumas de quetzal, bandas de oro para los brazos, brazaletes, banda de oro con conchas y la diadema de turquesas, característica del gobernante. Se lo llevaron todo. La conquista militar de los aztecas se completó en 1521. Cortés, como gobernador de la provincia de Nueva España, empezó a dividir el recurso más valioso, la población indígena, a través de la institución de la encomienda. La encomienda había aparecido por primera vez durante el siglo XV en España, como parte de la reconquista del sur del país a los árabes que se había establecido allí a partir del siglo VIII. En el Nuevo Mundo, la encomienda adoptó una forma mucho más perniciosa. Se trataba de una cesión de indígenas a un español que recibía el nombre de encomendero. Los indígenas tenían que dar al encomendero tributos y mano de obra, y a cambio él debía convertirlos al cristianismo. El funcionamiento de la encomienda ha llegado hasta nosotros a través de la crónica vivida y pronta escrita por Bartolomé de las Casas, fraile dominico que formuló una de las primeras críticas más devastadoras al colonialismo español. De las Casas llegó a la isla La Española en 1502 con una flota de barcos dirigida por el nuevo
nuevo gobernador Nicolás de Obando. Con el paso del tiempo, Bartolomé de las Casas quedó muy desilusionado y afectado por el trato cruel y explotador que recibían los pueblos indígenas y que él presenciaba día tras día. En 1513, de las Casas participó como capellán en la conquista española de Cuba e incluso se le concedió una encomienda por sus servicios. Sin embargo, renunció a ella y empezó una larga campaña para reformar las instituciones coloniales españolas. Sus esfuerzos culminaron con su obra, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542, un ataque fulminante a la barbarie del dominio español. Respecto a la encomienda, dice lo siguiente en el caso de Nicaragua. Como los pueblos que tenían todos una muy graciosa huerta cada uno, como se dijo, aposentáronse en ellos los cristianos, cada uno en el pueblo que les repartían, o, como ellos dicen, les encomendaban, y hacían él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios, y así les tomaron sus particulares tierras y heredades que se mantenían. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mesmas casas todos los indios, señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirva noche y día, sin holanza. En lo que se refiere a la conquista de Nueva Granada, la moderna Colombia, Bartolomé de las Casas señala el funcionamiento de toda la estrategia española. Repartidos los pueblos y señores y gentes de ellos por los españoles, que es todo lo que pretenden por medio para alcanzar su fin último, que es el oro, y puestos todos en la tiranía y servidumbre acostumbrada, el tirano capitán principal de aquella tierra prendió al señor y rey de todo aquel reino, y tuvólo preso 6 o 7 meses, pidiéndole oro y esmeraldas sin otra causa ni razón alguna. El dicho rey, que se llamaba Bogotá, por el miedo que le pusieron, dijo que él daría una casa de oro que le pedían, esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía, y envió indios que le trajesen oro, y por veces trajeron mucha cantidad de oro y piedras, pero porque no daba la casa de oro, decían los españoles que lo matase, pues no cumplía lo que había prometido. El tirano dijo que se lo pidiesen por justicia ante él mismo, pidiéronlo así por demanda, acusando a dicho rey de la tierra. Él dio sentencia condenándolo a tormentos si no diese la casa de oro. Darle el tormento del tracto de cuerda. Echábanle sebo ardiendo en la barriga. Ponerle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo. Y 2 hombres que le tenían las manos y así le pegaban fuego a los pies y entraba el tirano de rato en rato. Y le decía que así lo había de matar poco a poco a tormentos si no le daba el oro. Y así lo cumplió y mató a dicho señor con los tormentos. La estrategia y las instituciones de la conquista perfeccionadas en México fueron ávidamente adoptadas en el resto del Imperio español. En ningún lugar se hizo de una forma más efectiva que en la conquista de Perú efectuada por Pizarro. Pizarro empezó en la costa cerca de la ciudad peruana de Tumbes y fue hacia el sur. El 15 de noviembre de 1532 llegó a la ciudad montañosa de Cajamarca, donde el emperador inca Atahualpa había acampado con su ejército. Al día siguiente, Atahualpa, que acababa de vencer a su hermano Huáscar en una competición para determinar quién sucedería a su difunto padre, Huayna Cápac, llegó con su séquito al lugar en el que habían acampado los españoles. Atahualpa estaba irritado porque le habían llegado noticias de las atrocidades que ya habían cometido los españoles, como violar un templo del dios Sol Inti. Lo que ocurrió después es muy conocido. Los españoles les tendieron una trampa. Mataron a los guardias y criados de Atahualpa, posiblemente unas 2000 personas, y capturaron al rey. Para lograr su libertad, Atahualpa tuvo que prometer que llenaría una sala con oro y 2 más del mismo tamaño con plata. Así lo hizo, pero los españoles incumplieron sus promesas y lo estrangularon en julio de 1533. Aquel noviembre, los españoles capturaron la capital inca de Cuzco, donde los aristócratas incas recibieron el mismo tratamiento que Atahualpa. Fueron encarcelados hasta haber entregado oro y plata. Cuando los capturados no satisfacían las demandas españolas, eran quemados vivos. Los grandes tesoros artísticos de Cuzco, como el Templo del Sol, fueron despojados de su oro para ser fundido en lingotes. En este punto, los españoles se concentraron en la población del Imperio Inca. Igual que en el caso de México, los nativos fueron divididos en encomiendas, y una de estas fue concedida a los conquistadores que habían acompañado a Pizarro. La encomienda era la institución principal que se utilizaba para el control y la organización del trabajo en el periodo colonial inicial. Sin embargo, pronto se enfrentó a un fuerte competidor. En 1545, un lugareño llamado Diego Hualpa estaba buscando un santuario indígena en lo alto de los Andes, en lo que actualmente es Bolivia. De repente, fue lanzado al suelo por una ráfaga de viento, y ante él apareció un alijo de mineral de plata que formaba parte de una vasta montaña de plata que los españoles bautizaron como el Cerro Rico. Alrededor del cerro creció la ciudad de Potosí, que, en su punto álgido, en 1650, llegó a tener una población de 160.000 personas, mayor que la de Lisboa o Venecia en aquel periodo.
Para explotar la plata, los españoles necesitaban muchísimos mineros. Enviaron a un nuevo virrey, el oficial jefe colonial Francisco de Toledo, cuya misión principal era resolver el problema de la mano de obra. Toledo, que llegó a Perú en 1569, pasó 5 años viajando e investigando cuáles serían sus nuevas responsabilidades. También encargó un gran estudio censal de toda la población adulta. Para conseguir la mano de obra necesaria, primero trasladó a prácticamente toda la población indígena y la concentró en nuevas ciudades, llamadas reducciones. Estas facilitarían la explotación de dicha mano de obra por parte de la corona española. A continuación, revivió y adaptó una institución del trabajo inca conocida como mita, que en el idioma de los incas, el quechua, significa turno. Bajo el sistema de la mita, los incas utilizaban el trabajo forzado para dirigir plantaciones destinadas a proporcionar comida para los templos, la aristocracia y el ejército. A cambio, la élite inca proporcionaba seguridad y ayuda en caso de hambruna. Pero en manos de Francisco de Toledo, la mita, sobre todo la de Potosí, se convertiría en el esquema de explotación de mano de obra más grande y oneroso del período colonial español. Toledo definió una zona de influencia enorme, desde el centro de Perú actual hasta la mayor parte de la Bolivia moderna, que cubría más de 500.000 kilómetros cuadrados. En esta zona, una séptima parte de los hombres, recién llegados a sus reducciones, tuvieron que trabajar en las minas de Potosí. La mita de Potosí se mantuvo durante todo el periodo colonial y fue abolida en 1825. Cabe señalar que hoy en día todavía se puede ver el legado de la mita en Perú. Veamos las diferencias entre las provincias de Calca y la cercana Acomayo, que aparentemente son pocas. Ambas se encuentran en lo alto de las montañas y están habitadas por descendientes de los incas, que hablan quechua. Sin embargo, Acomayo es mucho más pobre y sus habitantes consumen alrededor de 1/3 menos que los de Calca. Es mucho más difícil ir a Acomayo desde la capital regional de Cuzco, antiguo centro del Imperio Inca, que ir a Calca. La carretera que lleva a Calca está pavimentada, mientras que la que va hasta Acomayo se encuentra en muy mal estado. Para ir más allá de Acomayo se necesita un caballo o un mulo. En Calca y en Acomayo se cultivan las mismas cosas, pero en Calca las venden en el mercado por dinero, mientras que en Acomayo las cultivan para su propia subsistencia. Estas desigualdades que saltan a la vista se pueden entender en términos de las diferencias institucionales, de raíces históricas, que se remontan a Francisco de Toledo y su plan para la explotación efectiva de la mano de obra indígena. La principal diferencia histórica entre Acomayo y Calca es que Acomayo estaba en la zona de influencia de la mita de Potosí, Calca no. Además de la concentración de la mano de obra y la mita, Francisco de Toledo consolidó la encomienda en un impuesto per cápita, una cantidad fija de plata que debía pagar anualmente cada hombre adulto. Se trataba de otro plan para obligar a que la gente trabajara y reducir los sueldos que debían pagar los terratenientes españoles. Otra institución, el repartimiento de mercancías, también se extendió mientras Toledo ocupó su cargo. El repartimento, derivado del verbo repartir, implicaba la venta forzosa de mercancías a lugareños a precios determinados por los españoles. Finalmente, Toledo introdujo el trajín, literalmente la carga, que empleaba a los indígenas como sustitutos de animales de carga para llevar pesadas mercancías, como vino, artículos textiles u hojas de coca, en las aventuras empresariales de la élite española. A lo largo y ancho del mundo colonial español en América, aparecieron instituciones y estructuras sociales parecidas. Tras una fase inicial de codicia y saqueo de oro y plata, los españoles crearon una red de instituciones destinadas a explotar a los pueblos indígenas. El conjunto formado por encomienda, mita, repartimiento y trajín tenía como objetivo obligar a los pueblos indígenas a tener un nivel de vida de subsistencia y extraer así toda la renta restante para los españoles. Esto se logró expropiando su tierra, obligándolos a trabajar, ofreciendo sueldos bajos por el trabajo, imponiendo impuestos elevados y cobrando precios altos por productos que ni siquiera se compraban voluntariamente. A pesar de que estas instituciones generaban mucha riqueza para la corona española e hicieron muy ricos a los conquistadores y a sus descendientes, también convirtieron a América Latina en uno de los continentes más desiguales del mundo y socavaron gran parte de su potencial económico. Mientras los españoles empezaban su conquista de América a partir de 1492, Inglaterra era una potencia europea menor que se recuperaba de los devastadores efectos de una guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas.
Inglaterra no estaba en condiciones de aprovechar la lucha por el saqueo y el oro y la oportunidad de explotar a los pueblos indígenas de América. Sin embargo, casi 100 años después, los ingleses empezarán su colonización de Norteamérica. De todas formas, llegaban tarde. No eligieron Norteamérica porque fuera una zona atractiva, sino porque era lo único que estaba disponible. Las partes deseables de América, con abundancia de población indígena y minas de oro y plata que explotar, ya habían sido ocupadas. Los ingleses consiguieron las sobras. El primer intento inglés de establecer una colonia en Roanoke, Carolina del Norte, entre 1585 y 1587 fue un rotundo fracaso. En 1607 lo intentaron de nuevo. Poco antes del final de 1606, 3 barcos, Susan Constant, Godspeed y Discovery, bajo el mando del capitán Christopher Newport, zarparon hacia Virginia. Los colonos, bajo los auspicios de la Virginia Company, navegaron hasta la bahía de Chesapeake y remontaron el río que llamaron James en honor al monarca inglés reinante. El 14 de mayo de 1607 fundaron el asentamiento de Jamestown. A pesar de que los colonos que iban a bordo de los barcos, propiedad de la Virginia Company, fueran ingleses, su modelo de colonización estaba fuertemente influido por el patrón fijado por Cortés, Pizarro y Toledo. Su plan inicial era capturar al jefe local y utilizarlo para conseguir provisiones y obligar a la población a cultivar alimentos y crear riqueza para ellos. La primera vez que desembarcaron en Jamestown, los ingleses no sabían que estaban dentro del territorio reclamado por la Confederación Powhatan, coalición de unos 30 grupos políticos que debían lealtad a un rey llamado Wahunsunakok. La capital de Wahunsunakok estaba en la ciudad de Werowocomoco, a poco más de 30 kilómetros de Jamestown. El plan de los colonos era obtener más datos sobre la situación. Si no se podía obligar a los lugareños a que les proporcionaran comida y a que trabajaran para ellos, como mínimo podrían comerciar con ellos. Al parecer, la idea de que fueran los propios colonos quienes trabajaran y cultivaran sus propios alimentos no se les pasó por la cabeza. Eso no era lo que hacían los conquistadores del Nuevo Mundo. Wahunsunakok enseguida se percató de la presencia de los colonos y observó sus intenciones con una gran sospecha. Dominaba lo que para Norteamérica era un imperio bastante grande. Sin embargo, tenía muchos enemigos y carecía del control político aplastante y centralizado de los incas. Wahunsunakok decidió esperar a ver cuáles eran las intenciones de los ingleses, así que, al principio, envió mensajeros que afirmaban que deseaba entablar relaciones amistosas con ellos. A medida que el invierno de 1607 avanzaba, los colonos de Jamestown empezaron a quedarse sin víveres. Quien salvó la situación fue el capitán John Smith, cuyos textos proporcionan una de nuestras principales fuentes de información sobre el desarrollo inicial de la colonia. Inició una serie de misiones comerciales que garantizaban las provisiones de víveres. En una de ellas fue capturado por Opeshankanock, uno de los hermanos pequeños de Wahunsunakok, y fue llevado ante el rey en Werowocomoco. Fue el primer inglés que conoció a Wahunsunakok y en esa reunión inicial, según cuenta, Smith se salvó de la muerte gracias a la intervención de la hija menor de Wahunsunakok, Pocahontas. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? El 2 de enero de 1608, Smith fue liberado y volvió a Jamestown, que aún carecía peligrosamente de comida, hasta el oportuno regreso de Newport desde Inglaterra más tarde el mismo día. No obstante, los colonos de Jamestown aprendieron poco de esta experiencia inicial. A medida que avanzaba el año 1608, continuaba su búsqueda de oro y metales preciosos. Todavía no parecían haber entendido que, para sobrevivir, no podían confiar en que los lugareños los alimentaran a través de la coacción ni del comercio. Fue Smith el primero que se dio cuenta de que el modelo de colonización que había funcionado tan bien para Cortés y Pizarro no funcionaría en Norteamérica. Las circunstancias subyacentes eran demasiado distintas. Smith observó que, a diferencia de aztecas e incas, los pueblos de Virginia no tenían oro. Así lo anotó en su diario: «Debéis saber que los víveres son toda su riqueza». Newport, que partió de nuevo hacia Inglaterra en diciembre de 1608, esta vez llevaba consigo una carta escrita por Smith en la que insistía a los directores de la Virginia Company para que cambiaran su forma de pensar en la colonia.
No había ninguna posibilidad de establecer una explotación para hacerse rico rápidamente en Virginia, del estilo de las de México y Perú. No había oro ni metales preciosos, y no se podía obligar a los indígenas a que trabajaran para ellos ni a que les proporcionaran comida. Smith se dio cuenta de que, para que la colonia fuera viable, serían los propios colonos quienes tendrían que trabajar. Por eso, instó a los directores para que enviaran el tipo adecuado de personas. Cuando vuelvan a enviar personas, les rogaría que enviaran a unos 30 carpinteros, labradores, jardineros, pescadores, herreros y albañiles, así como excavadores de árboles y raíces, bien provistos, y, después, 1000 personas como las que ya tenemos. John Smith no quería más orfebres inútiles. Una vez más, Jamestown sobrevivió solamente gracias a su capacidad de improvisación. Smith consiguió persuadir e intimidar a varios grupos indígenas del lugar para que comerciaran con él, y cuando se negaban, él cogía lo que podía. De vuelta al asentamiento, Smith tomó el mando absoluto e impuso la siguiente regla: quien no trabaja, no come. Jamestown sobrevivió un segundo invierno. La Virginia Company era una empresa con ánimo de lucro, pero tras 2 años desastrosos no había el mínimo atisbo de beneficios. Los directores de la empresa decidieron que necesitaban un nuevo modelo de gobierno que sustituyera al consejo gobernante por un gobernador único. El primer hombre que ocupó este cargo fue Sir Thomas Gates. Teniendo en consideración algunos aspectos del aviso de John Smith, los responsables de la Virginia Company se dieron cuenta de que tenían que intentar algo nuevo. Esta toma de conciencia se hizo más evidente durante los acontecimientos del invierno de 1609-1610 en el periodo de la hambruna. El nuevo modelo de gobierno no dejaba espacio para Smith, quien, disgustado, volvió a Inglaterra en el otoño de 1609. Sin su capacidad de improvisación y con Wahunsunakok estrangulando el suministro de alimentos, los colonos de Jamestown perecían. De los 500 que empezaron el invierno, solamente quedaban 60 vivos en marzo. La situación era tan desesperada que recurrieron al canibalismo. La novedad, impuesta en la colonia por Gates y su ayudante, Sir Thomas Dale, fue un régimen de trabajo de una severidad draconiana para los colonos ingleses, aunque, evidentemente, no para la élite que dirigía la colonia. Fue Dale quien difundió las leyes divinas, morales y marciales, que incluían las cláusulas. Ningún hombre o mujer escapaba de la colonia para ir con los indios, bajo pena de muerte. Todo aquel que robe un huerto, público o privado, o en un viñedo, o que robe mazorcas de maíz será castigado con la muerte. Ningún miembro de la colonia venderá ni dará ningún producto de este país a ningún capitán, patrón o marinero para que lo transporte fuera de la colonia, para su uso privado, bajo pena de muerte. Si los pueblos indígenas no podían ser explotados, razonó la Virginia Company, quizá los colonos sí. El nuevo modelo de desarrollo colonial implicaba que la Virginia Company era propietaria de la tierra. Los hombres fueron albergados en barracones y recibían raciones determinadas por la compañía. Se eligieron grupos de trabajo, cada uno supervisado por un agente de la compañía. Era muy parecido a la ley marcial y la ejecución era el castigo al que se recurría primero. Como parte de las nuevas instituciones para la colonia, la primera cláusula que se acaba de dar es significativa. La compañía amenazaba con la muerte a los que huyeran. Teniendo en cuenta el nuevo régimen de trabajo, escaparse y vivir con los lugareños se convirtió en una opción cada vez más atractiva para los colonos, que debían someterse al trabajo. Asimismo, la baja densidad de las poblaciones indígenas de Virginia en aquel momento también abría la posibilidad de escapar uno solo a la frontera que quedaba fuera del control de la Virginia Company. La densidad de población de Estados Unidos, excepto en un número limitado de núcleos, era como máximo de 3/4 partes de persona por cada kilómetro cuadrado. En el centro de México o en el Perú andino, la densidad de población era muy elevada, 400 personas por kilómetro cuadrado, más de 500 veces superior. Lo que era posible en México o Perú no era factible en Virginia. La Virginia Company tardó tiempo en reconocer que aquel modelo inicial de colonización no funcionaba en Virginia, y también pasó tiempo hasta que comprendió el fracaso de las leyes divinas, morales y marciales. A partir de 1618 se adoptó una estrategia radicalmente nueva. Como no era posible coaccionar ni a los lugareños ni a los colonos, la única alternativa que quedaba era dar incentivos a los colonos. En 1618 empezó el sistema de reparto de tierras por cabeza, que
que daba a cada colono adulto hombre 50 acres de tierra y 50 acres más por cada miembro de su familia y por cada sirviente que pudiera llevar a Virginia. Los colonos recibieron sus casas y fueron liberados de sus contratos, y en 1619 se introdujo una asamblea general que daba voz efectiva a todos los hombres adultos en las leyes y las instituciones que gobernaban la colonia. Era el inicio de la democracia en Estados Unidos. La Virginia Company tardó 12 años en aprender su primera lección, es decir, que lo que había funcionado para los españoles en México, Centroamérica y Sudamérica no funcionaría en el norte del continente americano. O dicho de otro modo, durante 12 años los británicos intentaron subyugar y explotar a los indios exactamente tal y como lo habían hecho los españoles más al sur. Se entenderá ahora mejor la afirmación fundamental para este documental de que analizar la conquista de América en base a la bondad o la maldad de los españoles no ayuda a explicar lo que ocurrió allí. Con toda probabilidad, los nativos americanos, tanto al sur como al norte, habrían sufrido la misma suerte bajo el dominio de cualquier otra potencia europea que no fuera la española. Si la bondad o maldad de los conquistadores no es un factor determinante para explicar las diferencias, será necesario buscar otro factor más relevante, esto es, la densidad de población nativa o su modo de explotación del medio, por ejemplo. El resto del siglo XVII fue testigo de una larga serie de luchas por la segunda elección. La única opción para lograr una colonia viable económicamente era crear instituciones que dieran incentivos a los colonos para invertir y trabajar duro. A partir de 1720, las 13 colonias de lo que llegaría a ser Estados Unidos tendrían estructuras de gobierno similares. En todos los casos había un gobernador y una asamblea basada en el derecho a voto de los propietarios masculinos. No eran democracias, puesto que las mujeres, los esclavos y las personas sin propiedad no podían votar. Sin embargo, los derechos políticos eran muy amplios comparados con los de las sociedades contemporáneas de otros lugares. Fueron aquellas asambleas y sus líderes los que se unieron para formar el primer Congreso Continental en 1774, el preludio de la independencia de Estados Unidos. Las asambleas creían que tenían el derecho de determinar quiénes serían sus miembros y el derecho a cobrar impuestos. Como sabemos, esto creó problemas para el gobierno colonial inglés. Llegados a este punto, debería ser evidente que no es casualidad que fuera en Estados Unidos y no en México donde se adoptó y entró en vigor una constitución que incluía principios democráticos, creaba límites al uso del poder político y repartía dicho poder ampliamente entre la sociedad. El documento que los delegados se sentaron a redactar en Filadelfia en mayo de 1787 fue el resultado de un largo proceso iniciado por la formación de la Asamblea General de Jamestown en 1619. El contraste entre el proceso constitucional que tuvo lugar en la época de la independencia de Estados Unidos y el que sucedió poco después en México es evidente. En febrero de 1808, el ejército francés de Napoleón Bonaparte invadió España. En mayo tomó la capital, Madrid, y en septiembre el rey español Fernando VII fue capturado y abdicó. Una junta nacional, la Junta Central, ocupó su lugar, tomando el testigo en la lucha contra los franceses. La Junta se reunió por primera vez en Aranjuez, pero se retiró al sur para hacer frente al ejército francés. Finalmente, llegó al puerto de Cádiz, que, a pesar de estar sitiado por fuerzas napoleónicas, resistía. Allí, la Junta formó un parlamento, denominado las Cortes. En 1812, las Cortes elaboraron lo que se llegó a conocer como la Constitución de Cádiz, que exigía la introducción de una monarquía constitucional basada en ideas de soberanía popular, así como el fin de los privilegios especiales y la introducción de la igualdad de las personas ante la ley. Todas estas demandas resultaban abominables para las élites de Sudamérica, que todavía gobernaban en un entorno institucional formado por la encomienda, el trabajo forzoso, el Estado colonial y el poder absoluto que se les otorgaba. El hundimiento del Estado español con la invasión napoleónica creó una crisis constitucional en toda la América Latina colonial. Había mucha controversia sobre si reconocer la autoridad de la Junta Central y, en respuesta, muchos latinoamericanos empezaron a formar sus propias juntas. Era solamente cuestión de tiempo que empezaran a considerar la posibilidad de llegar a ser realmente independientes de España. Las élites mexicanas vieron la Constitución de Cádiz, que abría la puerta a la participación popular, con un gran escepticismo. Nunca reconocerían su legitimidad. En 1815, mientras se hundía el imperio europeo de Napoleón, el rey Fernando VII volvió al poder y la Constitución de Cádiz fue derogada.
Cuando la corona española empezó a intentar reclamar sus colonias americanas, no tuvo problemas con el leal México. Sin embargo, en 1820, el ejército español que se había reunido en Cádiz para zarpar hacia América para ayudar a restaurar la autoridad española, se amotinó contra Fernando VII. Pronto se les unieron unidades del ejército de todo el país, y Fernando VII fue obligado a restaurar la Constitución de Cádiz y convocar las Cortes. Aquellas Cortes eran mucho más radicales que las que habían redactado la Constitución de Cádiz y propusieron abolir todas las formas de coacción al trabajo. Finalmente, las élites de México, ante la imposición de este documento en el país, decidieron que era mejor ir por su cuenta y declarar la independencia. Este movimiento independentista fue dirigido por Agustín de Iturbide, que había sido oficial del ejército español. El 24 de febrero de 1821 publicó el Plan de Iguala, su visión de un México independiente, que presentaba una monarquía constitucional con un emperador mexicano y eliminaba las disposiciones de la Constitución de Cádiz que las élites mexicanas consideraban tan amenazadoras para su estatus y privilegios. Recibió un apoyo instantáneo y España rápidamente se dio cuenta de que no podía detener lo inevitable. Iturbide no estaba limitado por las mismas instituciones políticas que limitaban a los presidentes de Estados Unidos. Se convirtió rápidamente en dictador y, en octubre de 1822, había anulado el Congreso aprobado constitucionalmente y lo había sustituido por una junta de su elección. Iturbide no duró mucho tiempo, pero este modelo que se desarrollaba siguiendo las mismas pautas se repetiría una y otra vez en el México del siglo XIX. La motivación para la declaración de independencia de México fue proteger el conjunto de instituciones económicas desarrolladas durante el periodo colonial, que había hecho de México, en palabras del gran explorador y geógrafo alemán de Latinoamérica, Alexander von Humboldt, el país de la desigualdad. Aquellas instituciones que basaban la sociedad en la explotación de los pueblos indígenas y la creación de monopolios bloquearon los incentivos y las iniciativas de la gran masa de la población. Mientras Estados Unidos empezaba a experimentar la revolución industrial en la primera mitad del siglo XIX, México se hacía cada vez más pobre. La globalización hizo que los grandes espacios abiertos de América, sus fronteras abiertas, fueran valiosas. Siempre he deseado ver la frontera. ¿Desea ver la frontera? Sí, señor. Antes de que no exista. A menudo, aquellas fronteras solamente estaban abiertas de forma ficticia, ya que estaban habitadas por pueblos indígenas a los que se les desposeía de forma brutal. De todas formas, la lucha por este nuevo y valioso recurso fue uno de los procesos definitorios de América en la segunda mitad del siglo XIX. La apertura repentina de esta valiosa frontera no condujo a procesos paralelos en Estados Unidos y América Latina, sino a una mayor divergencia, perfilada por las diferencias institucionales existentes, especialmente las relaciones con quien tenía acceso a la tierra. En Estados Unidos, una larga serie de leyes legislativas dieron un amplio acceso a las tierras fronterizas. A pesar de que los pueblos indígenas habían sido marginados, aquello creó una frontera igualitaria y económicamente dinámica. En cambio, en la mayoría de los países latinoamericanos, las instituciones políticas condujeron a un resultado muy distinto. Las tierras fronterizas fueron asignadas a los que tenían poder político, riqueza y contactos, y aquello hizo que aquellas personas fueran todavía más poderosas. Porfirio Díaz también empezó a desmantelar muchos de los legados institucionales coloniales específicos que impedían el comercio internacional e imaginaba que podría enriquecerse enormemente, él y sus seguidores. Su modelo continuaba sin ser el tipo de desarrollo económico que veía al norte de Río Grande. Era el modelo de Cortés, Pizarro y Toledo, en el que la élite amasaba fortunas enormes mientras que el resto de la población quedaba excluida. También se produjo a costa de quienes no tenían derechos en aquel nuevo orden, como el pueblo yaqui de Sonora. Entre 1900 y 1910, unos 30.000 yaquis fueron deportados, esencialmente esclavizados, y enviados a trabajar a las plantaciones de Enequén del Yucatán. El modelo generó estancamiento económico e inestabilidad política, guerras civiles y golpes de Estado, mientras los distintos grupos luchaban por los beneficios que acarreaba el poder. La Revolución Mexicana fue seguida por otras en Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. Mientras tanto, las guerras civiles continuas y encarnizadas se prolongaban en Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú. Las revoluciones, las expropiaciones y la inestabilidad política llegaron acompañadas de gobiernos militares y varios tipos de dictadura.
A pesar de que también había una deriva gradual hacia mayores derechos políticos, no ha sido hasta la década de los 90 cuando la mayoría de los países latinoamericanos se han convertido en democracias e incluso así continúan sumidas en la inestabilidad. Bien, el análisis que hacen Daron Acemoglu y su compañero Robinson en este libro viene a decir que había una importante diferencia entre las poblaciones nativas del norte y del sur del continente americano. Típico para nosotros, asumimos que como los nativos eran todos primitivos, que entre ellos no existía ninguna diferencia. Y sin embargo, esto es un error muy grave y en principio hemos mencionado que los modos tecnológicos en los que se encontraban las diferentes poblaciones del continente americano no eran equivalentes. Por ejemplo, en Norteamérica lo que encontramos son poblaciones de cazadores-recolectores. Los indios de las praderas, tan famosos, no se dedicaban a la agricultura. Mesoamérica, por el contrario, habían desarrollado profusamente el modo de vida agricultor, sedentario, altamente jerarquizado. La conquista, por tanto, no pudo ser igual en las dos regiones, siendo la que se produjo en Mesoamérica y en Sudamérica un reemplazo de las élites, tal y como lo explican Acemoglu y Robinson. Incluso, como fue el caso de Pizarro, casándose con hijas de la nobleza local para juntar sus linajes y darle validez a su pretensión de dominar esas tierras y de hacerse con el control de esas tierras. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué reemplazaron a esas élites locales? Pues porque esencialmente ellos lo que querían era explotar la población local, su mano de obra, tanto para el trabajo agrícola como para el trabajo de minería, para extraer esos recursos, ese oro y esos metales preciosos que tanto codiciaban los españoles. Esto, sin embargo, era completamente impensable en Norteamérica. A un indio de las praderas, a un nómada, a un cazador-recolector, nadie le puede obligar a agacharse, a deslomarse, abriendo surcos en la tierra para plantar plantas y para criar ganado. Es algo que no está en su naturaleza porque socioculturalmente no lo tiene integrado, no es su modo de actuación con el medio, le es algo completamente desconocido culturalmente. Por tanto, los colonizadores británicos, cuando llegaron a Norteamérica, se dieron de bruces con esta realidad de que, aunque ellos venían con la intención de subyugar a la población local y hacer que esta población local trabajase para ellos, en beneficio de ellos, de los conquistadores, la realidad es que no pudieron hacerlo, porque los indios que vivían en esas latitudes no tenían un modo de vida agricultor, no eran sedentarios y por tanto no estaban dispuestos a trabajar, no ya por ellos mismos, sino mucho menos por unos extranjeros que venían a usurpar sus tierras. Por tanto, las dos poblaciones nunca tuvieron realmente la posibilidad de convivir. Cuando finalmente la tierra se fue agotando, cuando los colonos británicos se hicieron con absolutamente todo el territorio de Estados Unidos, es cuando empezamos a ver ese movimiento por las reservas, ¿no? Nos encontramos con que los indios norteamericanos y su modo de vida tradicional de cazadores-recolectores no tiene cabida en ese territorio. Y desde el Estado federal, los americanos cada vez más intentan reducir esas tierras que son propias de los nativos y reducirlos a las famosas reservas, llegando al punto donde, viendo la imposibilidad de integrar a estos indios en la sociedad industrial o protoindustrial americana, pues incluso se plantean medidas genocidas que intentaron a mediados del siglo XIX exterminar a toda la población que estaba en esas reservas. Esto a día de hoy cumple todos los requisitos para ser considerado técnicamente como un genocidio. ¿Y por qué este intento de exterminar a los indios norteamericanos se puede considerar un genocidio y sin embargo las matanzas indiscriminadas que hicieron los españoles en Latinoamérica no merecen ese apelativo? Pues básicamente no tiene que ver con el número de personas que realmente murieron, que fue mayor en Latinoamérica que en Norteamérica, sino que tiene que ver con el hecho de cuál fue el objetivo. El objetivo de los estadounidenses era realmente exterminar a la población nativa. Era seleccionar un grupo de personas en base a unos rasgos físicos, a unos rasgos culturales e intentar matarlos precisamente por ser portadores de esos rasgos, mientras que en los territorios de la corona española, en América, el objetivo nunca fue realmente erradicar a esa población, se mataba indiscriminadamente como método de guerra, como método de terrorizar a la población, pero no realmente con la intención de eliminar todo vestigio de ocupación humana de ese continente, sino simplemente de subyugarlos. Esa teoría, por tanto, me parece muy interesante para explicar básicamente todo el contexto de la conquista de América y pone los puntos sobre las íes de por qué existieron esas diferencias, ¿no? Cómo pudo ser que la conquista en unas partes fuera diferente a otras y que las consecuencias para la población local fueran diferentes en el norte que en el sur. En última instancia, tenemos consecuencias biológicas reales de esas diferencias en la conquista y esas diferencias son, por ejemplo, el hecho de que en Latinoamérica haya países donde el porcentaje de población nativa sea mucho más alto, llegando casi al 50% de la población total en comparación con lo que queda en otras regiones del mundo. Y Acemoglu y Robinson pues ofrecen una hipótesis que a mí me parece bastante razonable, bastante explicativa de cómo pudo tener lugar esa diferencia. Muchas gracias.